CIRE, Sistema Integrado de Registros Electrónicos. Segunda parte. Hola a todos, les saluda Lucero Larroz. Soy contadora de la Universidad San Marcos, Lima, Perú. Y en este video desarrollaremos la segunda parte del curso gratuito del CIRE, enfocado en el registro de compras. La explicación del registro de ventas, quiénes y desde cuándo están obligados a usar el CIRE, qué pasará con el PLE y el portal, lo encontrarás en la primera parte del curso. Y hace una semana subí otro video explicando cómo es el cierre del registro de ventas y compras antes de utilizar por primera vez el CIRE. Si no lo han visto, les dejaré los enlaces en la descripción. Para los que han adquirido la macro del registro de ventas del CIRE, les comento que el 26 de julio tendrá una actualización con la nueva estructura que publicó SUNAT a fines de junio y otras mejoras adicionales. Se enviará a sus correos sin costo alguno. La macro del registro de compras para el CIRE también estará listo el 26 de julio y subiré el video sobre su funcionamiento. Como ya saben, todos los materiales que muestro en el video lo pueden adquirir en el enlace que dejaré en la descripción. Muchas gracias a todas las personas que han adquirido sus materiales y macros de los videos anteriores y también por sus comentarios positivos que me incentivan a seguir subiendo más contenido. Y si crees que este video es de valor, por favor compártelo y me ayudas mucho suscribiéndote a mi canal. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar explicando las estructuras de registro de compras, lo que nos dice el CIRE versus lo que actualmente estamos utilizando en el PLE y en el portal. Por ejemplo, en el PLE y en el portal utilizamos el registro de compras, el formato 8.1 y su versión simplificada, el formato 8.3. Todo esto será reemplazado por el formato 8.4 en el CIRE. Y dentro del formato 8.4 vamos a tener tres estructuras: el anexo 8, el anexo 10 y el anexo 11. El anexo 8 es la estructura de la información de la propuesta del registro de compras y adicionalmente es la estructura y reglas para elaborar el archivo plano, es decir, el archivo TXT, que complementa la propuesta del registro de compras. Es decir, si la propuesta te dice que tú tienes 100 facturas, pero en realidad tú tienes 120 facturas, estas 20 facturas adicionales la puedes cargar mediante un archivo plano para que complemente la propuesta. Ahora, estas 20 facturas pueden ser facturas físicas, facturas electrónicas, a diferencia del registro de ventas, que para complementar la propuesta sí o sí tenían que ser comprobantes físicos. Si tú querías subir comprobantes electrónicos, es decir, querías complementar la propuesta con comprobantes electrónicos, tenías que reemplazar la propuesta en su totalidad. ¿Ok? En cambio, en el registro de compras es diferente. Aquí sí te permite complementar, ya sea con comprobantes físicos o electrónicos. El siguiente anexo, el anexo 10, nos dice información, estructura y reglas para complementar la propuesta del registro de compras. Es decir, complementa esto en los casos que este no contiene el tipo de cambio. Por ejemplo, si en la propuesta te dice que tienes un comprobante en dólares y está faltando el tipo de cambio, si tú quieres complementar solamente el tipo de cambio, puedes subir un archivo de acuerdo al anexo 10 ingresando el tipo de cambio que está faltando. En el siguiente anexo tenemos el anexo 11. Nos dice: estructura y reglas para elaborar el archivo plano que permita la comparación con la propuesta del registro de compras. Es decir, si la propuesta te dice, supongamos 450 facturas y tú tienes un listado de tu registro de compras y en este listado tú tienes 500 facturas, ¿cómo puedes averiguar cuáles son esas 50 facturas que están faltando? Para ello, SUNAT te da esta herramienta y te dice que subas una estructura de acuerdo al anexo 11, de tal forma que va a ser un match, va a ser un cruce de información y te va a generar un reporte, ¿no? Y en este reporte te va a decir cuáles son esas 50 facturas que la propuesta no lo tiene, pero tú sí lo tienes. Y adicionalmente, el anexo 11 es la estructura y reglas
para elaborar el archivo plano que reemplaza la propuesta. Es decir, si tú no estás conforme con la propuesta de SUNAT y tampoco la quieres complementar, simplemente quieres reemplazarlo en su totalidad, puedes utilizar el anexo 11. Subes un archivo plano con esta estructura y lo reemplazas. Bien, hasta aquí hemos analizado de manera general cómo serían las estructuras del registro de compras. Pero adicionalmente tenemos compras a no domiciliados y, como saben, en el PLE o en el portal utilizamos el formato 8.2. Pero en el CIRE el formato se llamará el 8.5. Registro de compras electrónico, información de operaciones con sujetos no domiciliados. Dentro del formato 8.5 tenemos el anexo 9. Este anexo es la estructura y reglas para elaborar el archivo plano de los documentos de no domiciliados. Es decir, si en un mes tú tienes compras a no domiciliados, sí o sí tendrás que elaborar un archivo plano con esa información y lo cargas en el CIRE. Adicionalmente, el CIRE tiene estructuras específicas para presentar los ajustes posteriores. ¿Se acuerdan que en el PLE o en el portal teníamos el estado 9? En el CIRE ya no se utilizan los estados, nos olvidamos de los estados y en su reemplazo vamos a utilizar estructuras. Por ejemplo, si vamos a hacer un ajuste de documentos que han sido presentados por el mismo CIRE, vamos a utilizar una estructura de acuerdo al anexo 12. Dentro del anexo 12 vamos a tener dos estructuras. La primera estructura es para ajustes del registro de compras, es decir, de compras nacionales. Pero si tú quieres hacer ajustes de tus compras con no domiciliados, vas a utilizar el segundo formato. Pero ¿qué sucede si yo quiero hacer ajustes de documentos presentados por el PLE o el portal? Para ello la SUNAT nos dice que tenemos que utilizar el anexo 13. Y dentro del anexo 13 tenemos tres formatos. Si yo quiero ajustar un documento presentado en el formato 8.1 del PLE o el portal, tendré que utilizar este formato. En cambio, si yo quiero hacer un ajuste de un documento presentado en el formato 8.2, tendré que utilizar el segundo formato. Y si quiero hacer un ajuste de un documento presentado en el formato 8.3, utilizaré el tercer formato. Bien, hasta esta parte hemos revisado las estructuras del registro de compras del CIRE. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a la plataforma del CIRE y vamos a revisar en dónde se encuentra cada anexo. Para ingresar al CIRE tenemos tres formas. La primera forma es por trámites y consultas, que es el que más utilizo. La segunda opción es descargando un aplicativo de escritorio que se llama Cliente Mije, cuya última actualización fue el 30 de junio del 2023. Listo, ya terminó de descargar, ingresan su clave SOL y ya están dentro del CIRE. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es utilizar los servicios Web API, hay para ventas y para compras. Si ustedes buscan en la página de SUNAT, van a encontrar un manual que es para ventas y otro manual para compras. En este caso no me permite descargar el manual de compras, pero a fines de junio sí me permitió descargar. Aquí está. Ahí están todos los procesos, cómo se utiliza, cómo ingresar a la plataforma, etc. Este es para compras y esto es para ventas. Ok, ahí está. Personalmente yo utilizaré más el CIRE que se encuentra en mis trámites y consultas. Entonces vamos a ingresar con la clave SOL. Nos vamos a Empresas, Sistema Integrado de Registros Electrónicos. Tenemos el módulo de ventas y el módulo de compras. El módulo de ventas ya lo expliqué en un video anterior, ahí incluso he hecho pruebas con la macro del registro de ventas. Ahora lo que nos interesa es revisar el registro de compras. Entramos a gestión de compras, ponemos el periodo, el año 2023 y el mes que quiero revisar. Vamos a ingresar al mes de julio que nos aparece.
Ponemos aceptar y nos sale un mensaje. Nos dice: estimado contribuyente, usted se encuentra obligado a llevar su registro de compras electrónico en el SIRE, Sistema Integrado de Registros Electrónicos, desde el periodo tributario octubre 2023, es decir, octubre que se declara en noviembre. En realidad, la mayoría de contribuyentes, se puede decir un 95%, estarán obligados a utilizar el SIRE desde octubre 2023. Solo un pequeño porcentaje utilizarán el SIRE desde julio, agosto y septiembre de 2023, que más que nada son los principales contribuyentes y los exportadores de servicio. Vamos a poner aceptar para salir de este mensaje. En primer plano nos muestra un resumen de los comprobantes de compras. En este caso, el contribuyente tiene 3 facturas electrónicas en el periodo de julio. Ahora vamos a ingresar al periodo de junio, a ver qué nos dice la plataforma. Bueno, nos aparece el mismo mensaje, le ponemos aceptar. Aquí está el resumen de los comprobantes de junio. En este caso tenemos 12 facturas. Ahora ingresamos al mes de mayo. Ponemos aceptar. En el mes de mayo esta empresa ha tenido 23 facturas de compras y en los gráficos tenemos una parte que está en rojo. Es decir, si lo evaluamos en función a la cantidad de facturas, que en total son 23, el 7.69% de esas 23 facturas tienen inconsistencias relacionadas al crédito fiscal. Pero si lo revisamos en base a los importes, el porcentaje es el 10.94%. Bien, entramos a la propuesta para ver el detalle de esas 23 facturas. Antes de continuar, deben tener en cuenta que el SIRE sigue en desarrollo. Hay varias opciones que están deshabilitadas para la mayoría de contribuyentes y también hay otros datos que salen con errores. Por ejemplo, en la propuesta nos dice que hay 21 registros, hay 21 comprobantes. Sin embargo, en el resumen tenemos 23 comprobantes, ¿no? Debería actualizarse, debería decir 21 también, pero bueno, se ha quedado así. Pero la finalidad de este video es revisar todo el módulo del registro de compras, cuáles son sus principales funciones y también ubicar los anexos del registro de compras, en donde presento el anexo 8, donde presento el anexo 10, el anexo 11, etc. Bien, todo esto, toda la propuesta del registro de compras, todas estas columnas vienen a ser el anexo número 8. ¿Qué nos dice el anexo número 8? Información de la propuesta del registro de compras. Y si tú quieres revisar toda la información de la propuesta, tienes la opción de exportar. Lo puedes exportar en formato TXT o CSV. Vamos a probar a ver si llega a exportar en TXT. Nos dice si generó un ticket, vamos a revisar el ticket. Nos vamos a información de gestión, envío de tickets y aquí está. Nos dice 6 de julio a las 6:26 de la tarde. Descargamos, ponemos aceptar, nos genera un zip y listo. Aquí nos aparece la propuesta del registro de compras. Este es en formato TXT. Vamos a revisar si nos permite descargar en el otro formato que es el CSV. Ponemos aceptar, nos vamos a los tickets. Aquí está el segundo ticket. Y si se dan cuenta, el formato CSV es como un formato Excel. Vamos a abrirlo. Y así nos aparece. Toda la información de la propuesta del registro de compras nos aparece separado por comas. Pero si yo quiero lo puedo separar en columnas. Para ello me voy a datos, texto en columnas, le ponemos delimitados, siguiente, le ponemos coma, siguiente, finalizar. Y ahí lo tenemos. Pero si la opción de exportar no te permite generar los archivos TXT o CSV por algún motivo, la otra opción es simplemente copiar y pegar. Seleccionas y lo copias y pegas a un Excel.
Y ahí lo tienes, incluso te aparece separado. Bien, entonces todo esto viene a ser la propuesta del registro de compras. Esto viene a ser el anexo número 8. ¿Dónde encuentro el anexo número 8 y los demás anexos del registro de compras? Todo ello lo encontramos en la resolución de superintendencia 40 del año 2022. Aquí está toda la normativa para que lo puedan revisar y en esta parte encontramos los anexos de la norma. Por ahora lo que nos interesa son estos anexos que van del 8 al 13. Si yo quiero revisar el anexo 8 del registro de compras, le doy clic aquí donde dice anexo C y me deriva al anexo 8. En esta parte tenemos los campos, es decir, el número de columnas que va a tener esta estructura de registro de compras. Para saber cómo se llena la estructura del anexo 8 de una manera rápida y sencilla, vamos a ubicar los campos en la propuesta del registro de compras que copiamos al Excel. Es decir, en esta parte. ¿Ok? Entonces, el campo 1 nos dice el RUC del generador. El RUC del generador es el RUC de la persona o empresa que está presentando su registro de ventas y compras. El campo 2 nos dice apellidos y nombres, denominación o razón social. El campo 3 es el periodo del libro. El campo 4 es el código CAR. El campo 5 nos dice fecha de emisión del comprobante de pago. Eso lo encontramos en la parte de adelante. Campo 6, fecha de vencimiento, sería esto. El campo 7 es el tipo de comprobante. El campo 8 es la serie. El campo 9 el año, 10 el número de comprobante, es esto. Esto viene a ser el campo 11. A ver, aquí una observación porque cuando he copiado el número de los comprobantes me ha puesto en el campo 11, cuando debería ser en el campo 10. Y por lo que veo los demás datos también se han corrido una columna adicional. Vamos a seleccionar y lo traemos aquí. Listo. Ahora sí, solamente fue un error al momento de copiar y pegar. Bien, nos quedamos en el campo 11. Campo 11. De aquí en adelante esos campos ya los conocemos. Es muy similar al registro de compras que siempre utilizamos, que es el registro de compras 8.1. Así que para ahorrar tiempo vamos a rellenar, vamos a corroborar esta parte. A ver, el campo 25 debe coincidir con el total del comprobante de pago. Efectivamente, campo 25 importa el total de las adquisiciones. Campo 16, el código de la moneda está bien. Campo 27, tipo de cambio. 28, la fecha de emisión del comprobante que modificamos. Campo 29, el tipo de comprobante. El campo 30, el número de serie. El campo 31, el código de la DAM. El campo 32, el número del comprobante, que sería esto, campo 32. El campo 33, la clasificación de bienes y servicios, que solo aplica cuando las empresas superan las 1500 UIT en el ejercicio anterior. Campo 34, la identificación del contrato proyecto, sería esto. El campo 35, el porcentaje de participación en el contrato. El campo 36, el impuesto en materia de beneficio ley. El campo 37, que es el código CAR del comprobante que vamos a modificar en ajustes posteriores. El campo 38, que es la marca de la operación sujeta a detracción. El campo 39, el tipo de nota de crédito o débito, sería esto. El campo 40, el estado del comprobante, si es un comprobante aceptado, no aceptado. Y el campo 41, que son las inconsistencias en el formato de la propuesta de SUNAT, lo encontramos al inicio. Esto viene a ser el campo 41. Es lo primero que nos muestra SUNAT, el campo 41. Bien, nos quedamos en esta parte. Nos quedamos aquí. Y la columna del CAR lo ponen en esta parte. De acuerdo a la estructura, la columna del CAR viene a ser el campo
4. Y lo demás viene a ser los campos de libre utilización. Todo esto viene a ser los últimos campos que nos dice del 42 al 80. Es decir, esto sería el 42, 43, 44 y así sucesivamente hasta el 80. Bien, entonces todo esto viene a ser la propuesta del registro de compras, la propuesta que te da SUNAT en un primer momento. Y esto se encuentra en el anexo 8 que está conformado por 80 columnas. Ya sabemos que las 80 columnas lo encontramos en la norma del registro de compras. Bien, regresamos a la propuesta del registro de compras y en la parte inferior nosotros tenemos estos botones. El botón de actualizar es como un F5, es para refrescar la información y te permite actualizar todos los comprobantes de la propuesta. Luego tenemos los botones para complementar la propuesta, el botón de excluidos, el botón para comparar, reemplazar y exportar la propuesta. Exportar es lo que hemos revisado en un inicio. Y finalmente el botón de aceptar. Para que se entienda mejor, lo que he hecho es tomar una captura de todo el registro de compras y traerlo al Excel que lo tengo en esta parte. Bueno, en esta primera parte es la ruta para ingresar al CIRE. Esto ya lo hemos revisado, que es el resumen de la propuesta del registro de compras. Y todo esto viene a ser el detalle de la propuesta, que lo encontramos en el anexo número 8. Vamos a llamarle punto 1. En esta parte tenemos la misma imagen, solo que está enumerado con todas las opciones que vamos a revisar. Empezamos por el punto 1. Ya sabemos que todo esto es el anexo 8, es decir, este anexo, ¿no? Que es lo que hemos revisado anteriormente en el Excel y está conformado por 80 columnas. Luego en el punto 2 tenemos el botón del tipo de cambio. Este botón nos permitirá complementar la propuesta cuando falte el tipo de cambio en algún comprobante. ¿Y cómo vas a completarlo? De acuerdo a una estructura que está en el anexo número 10. Si nos vamos a la estructura, nos dice anexo 10, información, estructura y reglas para complementar la propuesta del registro de compras electrónico en los casos en que éste no contiene el tipo de cambio. ¿Y cómo es esta estructura? Aquí lo tenemos. Está conformado por 5 columnas. Empezamos por el periodo, por ejemplo, si es marzo 2023, vamos a poner 2023-03, la fecha de emisión del comprobante, el código de moneda y el tipo de cambio. Y este campo lo dejan vacío, solamente lo llenan las empresas que cuentan con la autorización de llevar una contabilidad en dólares. La mayoría tenemos la contabilidad en soles. Toda esta información lo conviertes a un archivo plano y lo subes al CIRE. Entonces, toda esta información lo subes en archivo. Toda esta información un archivo plano. Toda esta información lo guardas en un archivo plano, es decir, toda esta información lo guardas en un archivo de TXT y lo subes al CIRE en esta opción. Ingresas a tipo de cambio y en la opción importar subes tu TXT. Pero como pueden ver se encuentra deshabilitado, así que no podemos hacer las pruebas. Bien, en la parte inferior tenemos estos 5 botones. El botón actualizar es como un F5, es para refrescar la información. Vamos a entrar al CIRE a ver cómo nos aparece. Actualizamos, le ponemos sí y listo, ¿no? Se refresca la información. El siguiente botón es para complementar la propuesta y dentro tenemos 5 opciones. La primera opción nos dice agregar. En esta opción nosotros podemos agregar comprobantes ya sean físicos o electrónicos de manera manual, es decir, uno por uno. Pero solamente nos permite agregar comprobantes del mes anterior. Por ejemplo, si estamos en el CIRE, nos vamos a la opción agregar. Vamos a poner fecha de emisión, supongamos 1 de mayo. Tipo de comprobante factura, la serie que sea F001, asumiendo que sea una factura electrónica, el número de comprobante 18, el tipo de documento, un RUC,
vamos a poner este RUC, el nombre, bueno, ustedes ya le ponen un nombre completo, la razón social completa. En importes vamos a poner base imponible 100, el IGB que sea 18 soles, el importe total 118 y la moneda soles. Le ponemos guardar y miren que nos aparece. ¿Está seguro que desea agregar el comprobante? Sí. Inconsistencia en la fecha de emisión. Nos dice que la fecha de emisión no es menor al periodo del registro de compras a generar. ¿Qué quiere decir? Que si estoy generando el registro de compras del mes de mayo, solamente me permite ingresar comprobantes de periodos anteriores a mayo. Puede ser abril, marzo, el año pasado, etc. Por ejemplo, vamos a poner que sea del 5 de abril, le ponemos guardar, le ponemos sí y sí nos permite guardar. Lo encontramos aquí. Aquí está nuestra factura que acabamos de ingresar. Tengan en cuenta este punto. Solamente esta opción te permite agregar facturas físicas o electrónicas de periodos anteriores al mes que estás presentando. Las siguientes opciones que nos dice editar, eliminar y excluir se encuentran deshabilitadas. Para habilitarlo tenemos que marcar las facturas que deseamos editar, eliminar o excluir. Por ejemplo, en este momento yo no tengo ninguna factura seleccionada y están deshabilitadas las tres opciones. Si yo selecciono cualquiera de ellas, por ejemplo esta, recién se habilita. ¿Ok? Entonces, para explicar las opciones de editar, eliminar y excluir, he tomado otra captura que lo tenemos aquí. Ya sabemos que debemos seleccionar una factura, tenemos que seleccionar un comprobante de la propuesta, vamos a llamar el punto 4 y con ello se nos habilitan estas tres opciones. La primera opción es para editar el comprobante, es decir, del comprobante seleccionado puedes modificar la fecha, importe, serie, número, etc. Por ejemplo, el comprobante que acabamos de ingresar, nos vamos a editar y aquí nos permite modificar. En cambio, si yo quiero editar un comprobante que vino en la misma propuesta de la SUNAT, vamos a ver que en la edición no nos permite editar todos los datos. Solamente está habilitado la edición de los importes, el tipo de cambio y nada más. ¿Ok? Eso sería la opción de editar comprobantes de pago. Vamos a llamarle como punto 5. Luego tenemos la opción de eliminar comprobantes de pago que han sido agregados. Por ejemplo, vamos a tratar de eliminar este comprobante que nosotros hemos agregado manualmente. Seleccionamos, ponemos eliminar, nos sale el mensaje ¿está seguro? Vamos a poner que sí y se elimina el comprobante. Ahora vamos a intentar eliminar un comprobante que fue presentado por la misma propuesta de SUNAT. Ponemos eliminar. Y miren lo que nos dice, no se puede eliminar comprobantes propuestos por la SUNAT. Entonces, la opción eliminar es únicamente para comprobantes que tú has agregado a la propuesta. Ahora te preguntarás, ¿cómo elimino comprobantes que han sido presentados en la misma propuesta de SUNAT? Para ello utilizarás el botón excluir. Por ejemplo, nos vamos al CIRE. Seleccionamos este comprobante que viene en la propuesta, le damos al botón excluir, está seguro que desea excluir, vamos a poner sí. Y efectivamente lo retira de la propuesta. En resumen, si tú quieres quitar un comprobante que tú has agregado a la propuesta, utilizas la opción eliminar. Si tú quieres quitar un comprobante que vino en la misma propuesta de SUNAT, utilizas la opción excluir. A estas opciones vamos a llamarle punto 6 y punto 7. Luego tenemos la opción importar, que está compuesto por tres opciones más. Pero como pueden ver, como está seleccionado el comprobante, la opción de importar se encuentra deshabilitado, al igual que la opción agregar. Para que se habiliten, no tiene que estar seleccionado ningún comprobante de la propuesta. Y para ello regresamos a la imagen anterior. ¿Ok? Aquí está habilitado agregar y aquí está habilitado importar.
y dentro tenemos 3 opciones de importación. Vamos a llamarlo como punto A, B y C. El primer punto, el punto A, es para importar nuevos comprobantes de pago. Es decir, tú puedes agregar comprobantes, ya sean físicos o electrónicos, de manera masiva, subiendo una estructura de acuerdo al anexo número 8. Es decir, en base a este anexo, porque recuerden que el anexo 8, además de ser la propuesta del registro de compras, también es la estructura y reglas para elaborar el archivo plano, es decir, un archivo TXT, que complementa la propuesta, que agregas comprobantes para complementar la propuesta. ¿Y cómo tendría que llenar la estructura del anexo 8 para importar comprobantes de pago físicos o electrónicos? Vamos a realizar un ejemplo. Con esta estructura del anexo 8, vamos a poner un título. Listo. Aquí tengo un ejemplo de cómo sería el llenado de la estructura del anexo 8 para importar comprobantes físicos o electrónicos que complementan la propuesta. Empezamos poniendo el número de RUC de nosotros, que vamos a presentar el registro de compras, nuestra razón social, el periodo. En este caso vamos a cambiar, vamos a poner mayo, porque estamos trabajando en el mes de mayo. El campo del CARD SUNAT lo dejamos en blanco. La fecha de emisión también vamos a modificar, vamos a poner mayo 2023. Bueno, fecha de vencimiento no tiene este comprobante. Recuerden que la fecha de vencimiento solamente es obligatorio para comprobantes que son recibos de servicios públicos como agua, luz, internet, cable, etc. Tipo de comprobante 01 porque estamos suponiendo que es una factura. La serie, bueno, el número de la DUA si corresponde, en este caso no, el número del comprobante, el número final del comprobante si es que tú estás enviando información de comprobantes que no tienen crédito fiscal y lo estás presentando de manera consolidada, en este caso no corresponde, el tipo de documento de identidad del proveedor, en este caso es 06 porque es el número de RUC, la razón social, los importes, la base imponible, el IGB. Luego tenemos el impuesto al consumo de bolsas de plástico. Recuerden que si tu factura, tu comprobante no tiene este impuesto, sí o sí tienes que llenar con importes en 0 y 2 decimales, 0.00. Y el importe total 118, que sería la sumatoria de todas estas columnas. El código de moneda, como es en soles, vamos a poner PEN. El tipo de cambio lo dejamos en blanco. Únicamente se llena cuando tienes operaciones en moneda extranjera. Por ejemplo, si es en dólares, debes poner el tipo de cambio, se me ocurre 3.780. Y recuerden que si su comprobante es en moneda extranjera, las columnas de los importes tienen que estar convertido a soles. Si su factura, supongamos que sea de $50 más IGB, sería $50 por el tipo de cambio. Vamos a poner en formato números. Ahora sí. Sería, por ejemplo, $50 por el tipo de cambio, 189 soles. Y el IGB de esta factura vamos a suponer que sea el 18%. Recuerden que ahora hay tasas del IGB del 10% y 18%. Y el importe total sería la sumatoria de todos estos campos. Listo. Así sería un modelo de factura si es en dólares. Luego tenemos fecha de emisión, tipo de documento, serie del documento, código DUA y número del documento modificado. Estos campos vas a llenar cuando tú estés registrando una nota de crédito, una nota de débito. Supongamos que tú estás registrando una nota de crédito y si esta nota de crédito modifica una factura, una boleta de venta, los datos de esa boleta de venta o esa factura lo colocas aquí. Después tenemos el campo de clasificación de bienes y servicios. Este campo solamente utilizan las empresas que han tenido ingresos mayores a 1500 UIT en el ejercicio anterior. Si no te corresponde, lo dejas en blanco. En mi caso no corresponde. Luego tenemos el campo de identificación del contrato de las sociedades. En mi caso no tengo este tipo de contratos. Participación del contrato de las sociedades tampoco no tengo. El impuesto en materia de beneficio ley 31053. Este beneficio aplica cuando tú importas y vendes en el país libros, productos editoriales o afines. En este caso lo dejamos en blanco. Y este campo del CAR también. Y este campo del CAR
Y este campo del CAR también lo dejamos en blanco. Más adelante vamos a ver ejercicios donde sí tendremos que utilizar este campo. Y hasta la columna 37 tendríamos que generar de manera obligatoria nuestro archivo plano, nuestro archivo TXT. ¿Qué sucede con los campos que nos dice 42 al 80, que son los campos de libre utilización? Como su mismo nombre lo dice, es un campo libre. Si tú quieres lo informas, si no, no es obligatorio. Solamente es obligatorio generar el archivo plano hasta la columna 37. Pero te preguntarás, ¿por qué te estás pasando de la columna 37 al 42? ¿Dónde están las demás columnas? La 38, la 39, 40 y 41. Para ello vamos a revisar lo que nos dice la norma. En la resolución 40 del año 2022, estoy en la estructura del anexo 8, me dice que en las columnas 38, 39, 40 y 41, que justo lo he resaltado, estos campos no deben ser considerados para la construcción del archivo de texto, el archivo plano, que complementa la propuesta. ¿Ok? Entonces todos estos campos lo vamos a omitir. Solamente vamos a llenar hasta el campo 37 y de manera opcional los campos de libre utilización, que sería del 42 al 80. Estos campos no tienen que ser considerados para la construcción del archivo TXT que complementa la propuesta. Entonces, ¿dónde tendría que ver estos campos? Porque por algo la SUNAT lo ha puesto. Estos campos aparecen en la misma propuesta de SUNAT. ¿Se acuerdan que en un inicio, cuando entramos al CIRE de compras, copiamos y lo pegamos en este Excel? Aquí sí aparecen los campos 38, 39, 40 y 41. Por ejemplo, este es el campo 41 de las inconsistencias. Y el campo 38, 39 y 40, eso lo tenemos por aquí. Aquí está, 38, 39, 40. Es decir, que estos campos únicamente lo vas a encontrar, lo vas a ver cuando revises la propuesta de SUNAT. Pero si tú quieres importar comprobantes de pago para complementar la propuesta, esos campos lo omites. Solamente llenas hasta el campo 37 y de manera opcional del 42 al 80 si tienes campos de libre utilización. Bien, de esa forma subiríamos nuestro anexo 8 para importar, agregar comprobantes físicos electrónicos de manera masiva. Con esta información generas tu TXT, lo guardas en un zip y lo presentas en esta opción. Importar nuevos comprobantes y cargas el archivo. La siguiente opción, el punto B, es para importar datos complementarios de los comprobantes de pago de la propuesta. Es decir, tú puedes completar datos de los comprobantes de manera masiva que hayan sido propuestos por SUNAT. Para ello debes presentar una estructura de acuerdo al anexo 8. Vamos a hacer un ejemplo. Para hacer este ejemplo nos vamos un momento al CIRE y vamos a elegir una factura que haya venido en la misma propuesta de SUNAT. Por ejemplo, que sea esta factura. Vamos a suponer que el número de serie F029 esté en blanco y quiero completar esta información. Para ello voy a tomar su número de CAR. Este es el CAR, lo copiamos y lo pegamos a nuestra estructura, a la altura de la cuarta columna. Pero recuerda que esta información de la propuesta también lo puedes copiar en un Excel como lo hemos hecho anteriormente. Y yo creo que es más fácil sacar de aquí la información. Me voy hasta la columna CAR y también lo puedo copiar y pegar desde ahí. Bien, estábamos suponiendo que el número de serie de este comprobante estaba en blanco y lo voy a completar. Entonces, este F029 lo colocamos donde corresponde y así se generaría el archivo TXT. Lo guardas en un zip y lo presentas en esta opción. Importar datos complementarios. Lo cargas y listo. Ahora nos vamos a la siguiente opción. El punto C nos dice incluir o excluir comprobantes de pago.
En esta opción lo que te permite es excluir o incluir comprobantes de pago de manera masiva que hayan sido propuestos por SUNAT, y también debes elaborar una estructura de acuerdo al anexo 8. Vamos a hacer primero un ejemplo de exclusión. Borramos esto. Nos vamos al CIRE y vamos a elegir una factura. Supongamos que quiero excluir esta última factura. Voy a tomar el número de CAR, lo copiamos, lo pegamos a la estructura en esta columna. Vamos a ocultar esto por un momento. Ahora sí. Entonces copiamos el número de CAR, lo pegamos en esta columna. Y nos vamos a la columna 37. ¿Qué nos dice la columna 37? El número de CAR del comprobante de pago a modificar en ajustes posteriores o el indicador de exclusión o inclusión. En este caso, la columna 37 voy a utilizarlo como indicador de exclusión. ¿Cuál es el indicador de exclusión? Nos vamos a la norma. Y nos dice, campo 37, indicador de exclusión. Vamos a consignar el número 1 en caso decidamos excluir el comprobante de pago. Nos vamos a la estructura y vamos a poner 1. Eso sería todo. De esta forma lleno mi estructura, lo generamos en un archivo TXT, lo guardamos en un zip y lo presentamos en esta opción. Cargamos el archivo y listo. Pero si yo quiero incluir un comprobante que previamente ha sido excluido, lo puedo hacer presentando la misma estructura. Vamos a hacer un ejemplo. Copiamos la misma estructura. Ponemos ejemplo para incluir un comprobante. Tengan en cuenta que esta opción de incluir es cuando anteriormente el comprobante ha sido excluido. Por ejemplo, si este comprobante lo excluí por error y quiero volver a incluirlo, lo que voy a hacer es llenar los mismos datos del código CAR y lo único que varía es esta columna. En vez de poner el 1, voy a poner el número 2. ¿Cómo sé que es el número 2? Porque en el detalle de la norma me dice, vas a poner el número 2 en caso decidas incluir un comprobante o documento que previamente fue excluido. Y de esa forma genero mi archivo TXT, lo guardamos en un zip y lo presentamos en esta opción. Lo cargas y listo. Y esas serían las tres opciones para importar comprobantes. Hemos visto el punto A, el punto B, el punto C. Todo esto vamos a poner, a todo esto le hemos llamado el punto. Y esos serían los tres métodos de importación de archivos en la propuesta. Y esos serían los tres métodos para importar archivos que complementan la propuesta. Y esos serían los tres métodos para importar. Y eso serían las tres opciones de importación. El punto A, el punto B, el punto C y todo ello le hemos llamado el punto 8. Y esos serían los tres métodos y esas serían las tres opciones de importación. A todo ello le vamos a llamar como punto 8. El siguiente botón es de los excluidos. En este botón nos aparecerá un reporte de todos los comprobantes que hemos excluido, ya sea de manera masiva o de manera individual en esta opción. Si entramos al CIRE, el reporte nos va a salir así. Nos vamos a excluidos y en la parte inferior ustedes tienen un botón para poder incluir.
¿Qué debo hacer? Simplemente selecciono, le pongo incluir. ¿Está seguro que desea incluir el comprobante? Le ponemos sí. Y aquí nos regresó el comprobante 4306. Bien, entonces a ese botón le vamos a llamar el punto 9, reporte de comprobantes excluidos. Bueno, aquí les dejo igual la captura y aquí también les pongo el comentario, ¿no? Que dentro del reporte de los comprobantes excluidos encontramos la opción de incluirlos nuevamente. Es decir, tú puedes incluirlo mediante este botón o cargando un archivo por esta opción para incluir comprobantes electrónicos. Y en el siguiente botón tenemos tres opciones: comparar, reemplazar y exportar. Estas opciones de comparar y reemplazar lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con la opción de exportar, que fue lo que comentamos en un inicio. Nosotros podemos exportar la propuesta del registro de compras en formato TXT o en formato CSV, que es como un formato Excel, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Ok, aquí está. Exportar CSV o en formato TXT. Aquí está mi formato TXT y ese sería el formato Excel. Este es el formato Excel. A esto le vamos a llamar el punto 10. Una vez que tú estás conforme con la propuesta de SUNAT o has hecho las modificaciones pertinentes, como agregar comprobantes de manera manual o manera masiva, has completado comprobantes, has excluido o incluido o has eliminado, editado comprobantes, has hecho todo con la propuesta del registro de compras, ya estaría listo para que puedas aceptar la propuesta del registro de compras. Y para ello te vas al botón que dice aceptar. Vamos a llamarle el punto 11. Una vez que tú aceptas la propuesta, te va a salir un mensaje así, que dice: estimado contribuyente, para aceptar la propuesta debe ingresar la información de los datos al formulario virtual 621, coeficiente de la prorrata del crédito fiscal, reintegro del crédito fiscal y el crédito fiscal especial de corresponder. Pones continuar y va a salir otro mensaje donde te pregunta: estimado contribuyente, ¿tiene operaciones con sujetos no domiciliados? Si tú le pones no, de frente te va a derivar a un mensaje que te dice: estimado contribuyente, ¿está seguro que desea generar el preliminar del registro de compras con movimientos y el registro de compras operaciones con no domiciliados sin movimientos? Vas a poner sí. Y con esto ya estaría listo tus dos registros de compras para que lo presentes a SUNAT. Entonces, hasta este punto sería el paso 12, 13 y 14. Entonces, vamos a hacer la simulación de la presentación de un registro de compras hasta el punto 14. A ver, nos vamos a aceptar. Nos sale este mensaje del coeficiente, de la prorrata, del reintegro. Vamos a poner continuar. Estimado contribuyente, ¿tiene operaciones con sujetos no domiciliados? Vamos a poner que no por el momento. Estimado contribuyente, ¿está seguro que desea generar su registro de compras con movimientos y su registro de compras operaciones no domiciliado sin movimiento? Vamos a poner sí. Se generó un ticket, ponemos aceptar y nos deriva a la generación de registros, ¿no? Aquí tenemos el registro de compras, el periodo mayo, tiene información, el detalle del preliminar está registrado, que estoy registrando el registro de compras y el registro de compras con información de operaciones con sujetos no domiciliados, el cual está vacío. Regresamos. Eliminación del preliminar. Bueno, aquí yo puedo eliminar mi preliminar si es que no quiero presentar todavía, pero vamos a dejarlo ahí a ver hasta dónde nos permite avanzar. Estado de actualización: está actualizado el registro de compras. Estado de generación: todavía no está generado. Si yo quiero generar mi registro, es decir, ya quiero enviar mi registro de compras, tengo que seleccionar y me voy al botón que dice generar registro. Y nos sale este mensaje: estimado contribuyente, el acogimiento voluntario
lo podrá realizar a partir del periodo julio 2023, que lo realizará de manera conjunta con el RBIE. ¿Ok? Entonces no nos permite no nos permite presentar el registro de compras ni el registro de ventas. El periodo que estamos probando es el periodo de mayo, por eso no nos permite. Pero si presentáramos el periodo de julio, que se presenta la primera semana de agosto, ahí recién nos va a permitir presentar. Entonces vamos a eliminar el preliminar. Regresamos al registro de compras, ponemos el periodo de mayo y listo. Hasta aquí hemos avanzado hasta el punto 14 haciendo la simulación del registro de compras cuando no tengo información con sujetos no domiciliados. Pero ¿qué pasa si ponemos que sí tenemos compras a no domiciliados? Nos va a salir otra ventana, que sería esta ventana en el cual nosotros tendremos que importar nuestra información del registro de compras, en el cual nosotros tendremos que importar nuestras operaciones con no domiciliados. Esto sería el punto 15. Y para elaborar este archivo nos tenemos que guiar de acuerdo a la estructura del anexo 9. ¿Y qué nos dice el anexo 9? Información relativa a documentos de no domiciliados, estructura y reglas para elaborar el archivo plano con dicha información. Esta es la estructura del anexo 9. Empiezas colocando el periodo, por ejemplo, que sea 2023-05 porque es mayo. El campo del CAR lo dejas vacío. La fecha de emisión vamos a poner 3 de mayo. El tipo de comprobante, ya sabemos que es el 91 para comprobantes de no domiciliados. La serie, el número de comprobante, el valor de la adquisición convertido a soles. Otros conceptos adicionales si tuvieras, el importe total, que sería en este caso lo mismo. Luego los datos del comprobante que sustenta el crédito fiscal, que sería la guía de pagos varios por el IGB de no domiciliados. Ponemos como serie el número de la guía, el 1662, el número, retención del IGB no hubo, la moneda es en dólares, el tipo de cambio 3.715, los datos del sujeto no domiciliado, el código del país de residencia, la razón social del proveedor, el domicilio en el extranjero, el número de identificación, que es como el RUC en el Perú. Así como nosotros tenemos un número de RUC para pagar impuestos en el Perú, nuestros proveedores del extranjero deben tener un número de identificación para que puedan declarar y pagar sus impuestos. Esa información lo pones aquí. Luego pones los datos del beneficiario. Estos datos se utilizan cuando, por ejemplo, la factura lo emite la empresa Zoom, pero le pagas a un tercero esa factura, entonces los datos de ese tercero lo debes colocar como beneficiario. Después tenemos el campo del vínculo entre sujeto y beneficiario. Bueno, en este caso no tienen vinculación, ponemos el código 00, la renta bruta que viene a ser el total de la factura, deducción de costo capital no tiene, la renta neta sería lo mismo, la tasa de retención, cualquier adquisición de un servicio de no domiciliado debes retener un impuesto a la renta y de acuerdo al tipo de servicio hay un porcentaje. En este caso, como son servicios digitales, la tasa de retención del impuesto a la renta es el 30%. Por tanto, el impuesto retenido es 16.20. ¿De dónde salen los 16.20? De los 54 por el 30%. Después tenemos los convenios para evitar doble imposición. En este caso no tiene convenio, ponemos 00. Exoneración aplicada no tiene. El tipo de renta, como es una renta por servicio digital, el código es el 18. La modalidad del servicio del sujeto, en este caso es 1. Luego tenemos el campo de aplicación del penúltimo párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, en este caso no aplica. Y el código CAR para modificación de ajustes posteriores tampoco, lo dejamos en blanco. Y los campos de libre utilización también lo dejamos en blanco. De esta manera elaboro mi estructura del anexo 9, lo convierto a TXT, lo guardo en un archivo zip y eso es lo que voy a importar. Ponemos aceptar,
Ponemos continuar. ¿Tiene operaciones con sujetos no domiciliados? Vamos a poner que sí. Y aquí está, ¿no? Se nos abre esta ventana que dice operaciones con no domiciliados y abajo tenemos este botón de importar, que era el punto 15 que habíamos visto anteriormente. Este punto. Y aquí subes tu archivo en formato zip. Y luego tienes otro botón que te dice exportar en TXT o CSV. Es decir, importas tu archivo, cargas la información y si quieres puedes exportarlo en estos dos formatos. Y por último, registras tus compras a no domiciliado con este botón. Lógicamente, como yo no he presentado información, me sale este mensaje. Lo correcto es que me salga el mensaje de aquí. Este mensaje: estimado contribuyente, ¿está seguro que desea generar el preliminar del registro de compras con movimientos, es decir, mis compras nacionales, y el registro de compras, operaciones con no domiciliados con movimiento? Así debería salir mi mensaje, ¿no? Y le pongo sí y me permite continuar el proceso. ¿Ok? Pero como no hemos subido información, nos regresa al mensaje anterior. Bien, hasta aquí vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos explicado. En un inicio hemos ingresado al CIRE, hemos explicado de qué trata el resumen de los comprobantes, los gráficos donde te muestra a nivel de porcentajes cuáles son los comprobantes que tienes con inconsistencias. Después hemos visto el detalle de la propuesta, ya sabemos que es de acuerdo al anexo 8. Y luego hemos explicado todos los botones que tiene. Como punto 1 tenemos la propuesta del registro de compras, que es en base al anexo 8. Como punto 2, tú puedes subir un archivo con los tipos de cambio en caso de que la propuesta le esté faltando los datos del tipo de cambio. Y para ello utilizas una estructura de acuerdo al anexo 10. ¿Qué es esto? Después en el punto 3 tenemos la opción de agregar comprobantes, ya sean físicos o electrónicos, y los agregas uno por uno. Pero ten en cuenta que solo te permite agregar comprobantes del mes anterior al que estás presentando. Si en el ejemplo era un registro de compras del periodo mayo 2023, entonces por este medio tú puedes agregar comprobantes de abril para atrás. Luego, en el punto 4 hemos visto las otras opciones de editar, eliminar y excluir. Y para que se activen estas tres opciones debíamos seleccionar el comprobante de pago de la propuesta. En la opción editar tú puedes editar el comprobante de pago. Eso sería nuestro punto 5. Esta opción te permite quitar, retirar un comprobante de pago que tú hayas agregado. Esto sería nuestro punto 6. Y si tú quieres quitar, retirar un comprobante de pago que vino en la misma propuesta de SUNAT, utilizas la opción excluir. Esto sería nuestro punto 7. Y en el punto 8, que es las opciones de importación, tenemos tres tipos de importaciones. La primera es el punto A, que es importación de nuevos comprobantes de pago. Es decir, tú puedes agregar comprobantes de pago ya sean físicos o electrónicos de manera masiva con una estructura de acuerdo al anexo 8. Y el ejemplo lo tenemos aquí. Después, la otra opción de importación nos permite completar datos de comprobantes de pago de manera masiva que hayan sido propuestos por SUNAT. También subes un archivo de acuerdo al anexo 8 y el ejemplo lo realizamos aquí. Y la tercera opción de importación te sirve para excluir o incluir comprobantes de pago de manera masiva que hayan sido propuestos por SUNAT. También debes subir un archivo de acuerdo al anexo 8 y los ejemplos los realizamos aquí. Este es el ejemplo de exclusión y este es el ejemplo de inclusión, que son muy parecidos y lo único que variaba era el código, ¿no? Si ibas a excluir un comprobante pones el código 1 y si vas a incluir un comprobante pones el código 2 dentro del campo 37. Y a todo esto lo llamamos el punto 8. Después vimos el botón de los excluidos, que lo detallamos por aquí.
Ingresas a este botón y te aparece un reporte así, ya sea que lo hayas excluido de manera manual, uno por uno, mediante esta opción, o los hayas excluido de manera masiva importando el archivo. Y aquí les dejo la captura del reporte de los comprobantes excluidos. Si tú seleccionas el comprobante, se te habilita el botón que dice abajo incluir. Es decir, puedes incluirlo de manera manual con este botón, o también puedes incluir los comprobantes de manera masiva importando por esta opción. Y eso sería nuestro punto 9, el reporte de comprobantes excluidos. Después vimos el botón que era comparar, reemplazar y exportar. En este caso, comparar y reemplazar lo vamos a ver en un momento. Y en la opción exportar nos permitía exportar los datos de la propuesta, ya sea en formato TXT o CSV, que es como un Excel. A esto le vamos a llamar el punto 10. Y una vez que está listo tu propuesta del registro de compras, el siguiente paso es aceptar la propuesta. Donde aceptas la propuesta, en este botón. Aceptas tu propuesta, vamos a llamar del punto 11 y te sale un mensaje. Este mensaje que te dice: estimado contribuyente, para aceptar la propuesta debes ingresar la información de los datos del formulario virtual 621, ¿no? En caso de corresponder. Le pones continuar, vamos a llamarle a esta parte como punto 12 y una vez que pones continuar te sale otro mensaje donde te dice: estimado contribuyente, ¿tiene operaciones con sujetos no domiciliados? Puedes elegir no o sí. Si tú eliges no, te va a salir un mensaje donde te dice: estimado contribuyente, ¿estás seguro que desea generar el preliminar del registro de compras con movimiento y el registro de compras operaciones con no domiciliados sin movimiento? Puedes poner no si es que tú quieres retroceder, ¿no?, y modificar algún dato, o le pones sí para continuar. Y de aquí en adelante ya hemos visto cómo sería una simulación de la presentación de nuestro registro de compras. Esto sería nuestro punto 14, pero si retrocedemos al mensaje anterior y en la pregunta le ponemos que sí tenemos operaciones con sujetos no domiciliados, se abrirá otra ventana, que sería este, que dice preliminar. En esta pestaña tenemos dos opciones: el RC, que es el registro de compras, lo dejo en color verde porque eso lo vamos a ver más adelante, y la otra opción que nos interesa, que son las operaciones con no domiciliados. Entonces, una vez que yo he puesto sí, tengo que llenar mi información de operaciones con no domiciliados. ¿Y cómo tengo que llenar? Para ello debo subir un archivo de mis compras con operaciones con no domiciliados de acuerdo al anexo 9. Y el ejemplo de ello lo hemos realizado en esta parte. ¿Ok? Traemos la información, lo importamos, eso sería nuestro punto 15. Y una vez que tú has cargado la información, ahí te da la opción de exportar. Puedes exportarla en formato TXT o CSV, que es un Excel. Esto es nuestro punto 16. Y por último, registras tu información con no domiciliados en este botón que dice registrar. Esto sería nuestro punto 17. Y cuando tú registras, debe aparecer este mensaje donde dice: estimado contribuyente, ¿está seguro que desea generar el preliminar del registro de compras con movimiento y registro de compras operaciones con no domiciliados con movimiento? Vas a poner sí. Y luego te deriva a la ventana donde ya está listo para que tú envíes tu registro de compras a SUNAT. Bien, hasta aquí serían los 18 puntos que hemos explicado. Las opciones que nos falta revisar sería la opción de comparar y reemplazar. Y esas opciones le vamos a llamar el punto 19, que lo tengo por aquí. He traído la misma captura de la propuesta de registro de compras para analizar las opciones que nos faltan, que es comparar y reemplazar. Ingresamos este botón y tenemos la opción de comparar. ¿Cuándo utilizas esta opción? Cuando de repente tú llevas un control de tu registro de compras y supongamos que según tu control tienes 450 facturas, pero la propuesta te dice que tienes 400 facturas.
cómo saber de manera más práctica cuáles son esas 50 facturas que no tiene la propuesta, pero tú sí lo tienes, subiendo un archivo plano en la opción comparar. En esta opción vas a subir un archivo de tus 450 facturas, lo que tú tienes, de acuerdo a una estructura en base al anexo 11. Recordemos que el anexo 11 es la estructura y reglas para elaborar el archivo plano que permita la comparación con la propuesta del registro de compras. Vamos a hacer un ejemplo cómo sería el llenado de esta estructura. Vamos a poner el número de RUC, la razón social, el periodo, en este caso vamos a cambiarlo como mayo. El campo de CAR lo dejamos vacío. Y luego ponemos los datos de nuestras facturas, lo que nosotros tenemos de acuerdo a nuestro control. Esta información lo convertimos a TXT, lo guardamos dentro de un archivo zip y lo subimos en esta opción. Cargas el archivo plano, pones comparar y listo. Después tenemos la opción de reemplazar. Esta opción es cuando tú definitivamente no quieres utilizar la propuesta de SUNAT y tampoco quieres complementar la propuesta, simplemente quieres reemplazarla en su totalidad con tu propia información. Para ello tienes que cargar también un archivo de acuerdo a la estructura del anexo 11. Recordemos que el anexo 11 también es la estructura y reglas para elaborar el archivo plano para reemplazar la propuesta. ¿Y cómo sería un ejemplo para elaborar la estructura que reemplace la propuesta? Sería exactamente lo mismo al ejemplo que utilizamos para comparar la propuesta. Llenas toda tu información, lo generas en TXT, lo guardas en un zip y lo presentas en esta ruta. Bien, y esas serían las opciones de comparar, vamos a llamar como punto 20 y reemplazar como punto 21. Una vez que tú reemplazas la propuesta del registro de compras, se debe abrir la ventana del preliminar. Esta ventana es la misma que se abrió cuando nosotros marcamos sí al momento de que queríamos ingresar información con operaciones con no domiciliados. Aquí está la ventana de preliminar. Y se acuerdan que les dije que esta opción del RCE lo íbamos a ver más adelante, pues es justamente lo que estamos haciendo. Este RCE se va a abrir cuando tú reemplazas la propuesta del registro de compras. Regresamos a la imagen anterior. Y aquí está. Estamos en preliminar, se debe abrir esta parte de registro de compras cuando y aquí está. Una vez que hemos subido, hemos cargado nuestro archivo para reemplazar la propuesta de acuerdo al anexo 11, se abre esta ventana de preliminar y se debe abrir esta parte que dice RCE. Vamos a llamarle, lógicamente esta opción no puedo verlo aún porque el módulo de Siren no me permite todavía cargar información que reemplace la propuesta. No puedo hacer pruebas y si es que me sube de manera incompleta. ¿Ok? Entonces, por eso les estoy dejando este mensaje que en la ventana debe cargarse tu registro de compras que reemplaza la propuesta y también debe existir un botón que diga registrar. Un botón parecido a esto que te diga registrar. Pero bueno, como no se pueden hacer pruebas a la fecha, no sabemos cómo va a salir exactamente esta ventana. Y una vez que tú has reemplazado la propuesta del registro de compras, en esta misma ventana de preliminar, tú puedes cargar tu información por las operaciones con no domiciliados. Te vas a operaciones con no domiciliados y en el botón importar, cargas tus compras por operaciones con no domiciliados de acuerdo al anexo 9, que es el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Cargas tu información, vamos a llamar a esto como punto 23 y luego tienes la opción de exportar. Lo puedes exportar en TXT o CSV, que es como un formato Excel. Y después registras tu información por operaciones con no domiciliados.
Por último, te debe salir un mensaje similar a este. ¿Estás seguro que desea generar el preliminar registrado del registro de compras con movimiento y registro de compras por operaciones con no domiciliados con movimiento? Pone sí y está listo para presentar. Y así culminamos con el punto 26. Lógicamente, estos pasos que les he explicado no podemos verlo en el CIRE por ahora, porque no me permite cargar información, ni para comparar ni para reemplazar. No me permite, y si es que me permite, porque he realizado pruebas, me sale con varios errores. Pero con esto ya tienen una idea de cómo sería la presentación. Bien, hasta esta parte hemos visto en el módulo de compras la opción de resumen de comprobantes de pago, la propuesta del registro de compras y todas las modificaciones que podemos hacer. Le damos a aceptar a la propuesta, continuamos, te aparece el mensaje si tienes operaciones con sujetos no domiciliados. Si pones no y estás seguro de que deseas presentar tu información de compras con movimiento y operaciones con no domiciliados sin movimiento, te lleva a la parte final para que puedas generar tu registro de compras. Regresamos. Y la opción preliminar se activa de dos formas. La primera es cuando subes un archivo para reemplazar la propuesta del registro de compras y se abrirá la opción preliminar. En la opción que dice RCE se mostrará el archivo que subiste para reemplazar la propuesta. Y cuando tú quieres cargar tu información de operaciones con no domiciliado, lo importas por esta opción. La segunda forma para que se active la opción preliminar es aceptando la propuesta de SUNAT. Y en la pregunta pones que sí tienes operaciones con no domiciliados. Se abre la opción preliminar y cuando tú quieres cargar tu información de operaciones con no domiciliado, lo importas por esta opción. Luego revisamos la opción de las inconsistencias. En este caso, un comprobante tiene inconsistencia porque el campo de los totales, es decir, el campo 25, es distinto a la sumatoria de los campos del 15 al 24. Y el monto de la diferencia es de 4.24 soles. Y este es porque es un comprobante que no existe, es un comprobante distinto al estado activo o autorizado. Por el importe de 100 soles porque pone como referencia el monto de la base imponible. Bien, entonces estos son los dos comprobantes que tienen inconsistencia y en la opción de generación de registros ya lo hemos revisado haciendo una simulación de presentación del registro de compras. Y lo que nos faltaría por revisar son los ajustes posteriores. Para entenderlo mejor he tomado una captura de esto y lo he llevado al Excel. Aquí está. Empezamos por los ajustes de compras presentados por el CIRE. Como ya les dije, si tú quieres presentar ajustes de documentos presentados en el registro de compras, marcas esta opción. Y en la parte inferior tienes un botón para que puedas cargar el archivo con los documentos que quieres ajustar. Y para elaborar este archivo lo tienes que realizar en base a la estructura del anexo número 12. Recordemos que el anexo 12 nos dice lo siguiente: estructura y reglas para elaborar el archivo plano con ajustes posteriores relativos al registro de compra. Y el anexo 12 tiene dos formatos. El formato 1, que es para el registro de compras. En este caso, utilizaremos el formato 1. Pero si tú quieres hacer ajustes de comprobantes presentados por el CIRE, son compras realizadas a sujetos no domiciliados, tendrás que marcar esta opción. Y también en la parte inferior tendrás que cargar tu archivo de acuerdo a la estructura del anexo 12. Pero esta vez tendrás que utilizar el formato 2. ¿Qué sería este formato? A ver, vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que se entienda mejor. Nos vamos a las estructuras.
Aquí tengo una estructura del registro de compras de acuerdo al anexo 12. Este sería el primer formato, el formato 1 de registro de compras. Y vamos a poner todos los datos correctos de la factura que queremos ajustar. Ponemos todos los datos, la fecha, los datos del proveedor, importes, el código de moneda. Y en el campo 37 vamos a poner el código CAR de la factura que quiero ajustar. Para ello voy a guiarme de un modelo de código CAR. Y vamos a ocultar por un momento esta parte. Listo. Entonces cambiamos el número de RUC, sería este. La serie es la misma, F001. El número de comprobante es 125. Recuerden que debemos respetar la longitud del código CAR. Vamos a poner un 0, 125. Listo. Y así sería el número CAR de este comprobante. Y esta información lo convertimos a un archivo TXT, lo guardamos en zip y lo presentas por esta opción. Ponemos sí, cargas tu archivo y le pones envío de ajustes posteriores. Ahora vamos a hacer un ejemplo cómo sería un ajuste de comprobantes presentados por el CIRE, pero son comprobantes de no domiciliados. Por aquí yo tengo otra estructura del anexo 12. Aquí está. Esto sería el formato 2. Y ponemos los datos del comprobante de no domiciliado que queremos ajustar. Y en este caso el campo del CAR se encuentra en el campo 35. Vamos a tomar el modelo que hicimos anteriormente. Y el código del CAR sería el número de RUC, la serie, en este caso la serie es 001, pero tenemos que respetar la longitud de 4 dígitos. Entonces vamos a colocar un 0 adicional, 001. Y el número sería 15945678. Tiene 8 dígitos. Y así sería el modelo de mi estructura bajo el formato 2. Lo convertimos a TXT, lo guardamos en un zip y lo subimos en esta opción. Me voy al registro de compras no domiciliado, cargo mi archivo, ponemos sí y envías tus ajustes posteriores. Y eso sería la forma como se presentan los ajustes de compras presentados por el CIRE, utilizando el anexo 12. Pero si nosotros queremos hacer ajustes de documentos presentados por el PLE o el portal, debemos utilizar el anexo 13. Para ello te vas a la opción de ajustes posteriores, marcas la opción que dice ajustes posteriores presentados antes del CIRE, es decir, presentados por el PLE o el portal. Tienes la opción de ajustes presentados por el registro de compras o la opción de ajustes de documentos presentados en el registro de compras de no domiciliados. Por ejemplo, si vas a presentar ajustes de documentos presentados por el registro de compras, en esta opción vas a cargar un archivo, vas a importar un archivo plano de acuerdo a la estructura del anexo 13. Recordemos que el anexo 13 nos dice estructura y reglas para elaborar el archivo plano con ajustes posteriores relativos a registros de compras distintos al RCE. Y aquí teníamos 3 opciones. Si nosotros queremos corregir documentos que hemos presentado por registro de compras 8.1, utilizamos el formato 1. Si queremos corregir documentos que fueron presentados por el registro de compras 8.3, que es el registro de compras simplificado, utilizamos el formato 3. Documentos presentados por el registro de compras 8.2, que son de los no domiciliados, utilizamos el formato 2.
Vamos a empezar haciendo unos ejemplos del formato 1 y el formato 3. Para ello nos vamos a la estructura del anexo 13, que lo tengo por aquí. A ver, esto sería el ejemplo del formato 1. Vamos a copiar el nombre. Y esto sería el ejemplo del formato 3. En el primer ejemplo vamos a suponer que queremos corregir un comprobante del año 2022 presentado por el PLE. En este caso, los datos de este comprobante yo lo tengo en otra macro que me sirve para enviar libros electrónicos por el PLE. Ingreso al registro de compras 8.1 y vamos a tomar los datos de este comprobante, asumiendo que el error fue en el número de serie. Seleccionamos todos los datos del comprobante, lo pegamos a nuestra estructura listo, ahí se copió en la estructura y vamos a suponer que el error fue en el número de serie. No debe decir FA21 sino F021. Entonces corrijo los datos y al final en la columna de estado vamos a poner estado 9. Y listo, con esto estaría completa mi estructura, lo guardamos en el TXT, lo guardamos y listo, con esto estaría completo mi estructura, se genera un archivo TXT, lo guardas en un zip y lo presentas en esta opción. Carga de ajustes posteriores, sí, y por aquí cargas tu archivo. Ahora vamos a realizar el otro ejemplo, que es para aquellos documentos que quieres corregir, que quieres ajustar, pero fueron presentados en el registro de compras en el formato simplificado. Vamos a utilizar este formato 3. Y vamos a tomar los datos del ejemplo anterior. El número de comprobante. Recuerden que la versión simplificada tiene menos columnas que el registro de compras normal, ¿ok? El tipo de documento, el RUC, el nombre del proveedor, la base imponible e IGB, el impuesto al consumo de bolsas de plástico. Si se dan cuenta, estas columnas en la versión simplificada no aparece. De frente nos lleva a la columna de impuesto al consumo de bolsas de plástico. Después tenemos el importe total, el código de moneda, el tipo de cambio, los datos de la detracción y la indicación de comprobante cancelado, que es el número 1. Y por último ponemos el estado 9. Y ya estaría listo mi estructura para ajustes de documentos presentados en el registro de compras formato simplificado. Lo generamos en un archivo TXT, lo guardamos en un zip y lo presentas en la misma opción. Cargas tu archivo y ya está. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando el formato del registro de compras con sujetos no domiciliados. Nos vamos a la estructura, que lo tengo por aquí. Y para ello voy a traer la información de un comprobante de pago que presenté en el registro de compras 8.2 mediante el PLE. Vamos a tomar como ejemplo este comprobante. Copiamos toda la información, lo pegamos a la estructura y vamos a editar la información que queremos corregir. Supongamos que el error fue en el número del comprobante. No terminaba en 5, sino terminaba en 0. Y al final ponemos estado 9. Y listo, eso sería la estructura para presentar ajustes de documentos presentados por el registro de compras 8.2 mediante el PLE. Lo generamos en un archivo TXT, lo guardamos en un zip y lo presentamos en esta opción.
Marcamos registro de compras no domiciliados, cargamos la información y ponemos envío de ajustes posteriores. Se me estaba olvidando, hay que copiar el nombre. Listo. Y con eso terminaríamos la explicación de las estructuras del registro de compras. Ya sabemos dónde se encuentra ubicados en el sistema del CIRE, pero también es bueno que tengan en cuenta que al final de todo las estructuras del CIRE son muy parecidas a las estructuras que ya conocemos del PLE o el portal. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en los ejemplos que hemos visto, en la primera parte les he dejado un modelo de la estructura del PLE o el portal. Esto viene a ser el anexo 8 y si se dan cuenta por los colores es muy similar a ambas estructuras. Y como pueden ver, el anexo 8, 11 y 12 son exactamente iguales. Lo único que se diferencia es en la forma de su llenado de acuerdo a lo que tú necesites. Más abajo tenemos la estructura del anexo 13, que era para ajustes posteriores. Esto vamos a ocultar por un momento. Miren, esta es la estructura del anexo 13, del formato 1 del anexo 13, y es exactamente igual a la estructura del registro de compras, el 8.1, del PLE o el portal. Y esto, bueno, es el anexo 13, solamente que es la versión simplificada del registro de compras. Y todo esto son las estructuras del CIRE para el registro de compras con sujetos no domiciliados, que si ustedes revisan con la estructura de las compras el 8.2 también es muy similar. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si crees que te ha servido, por favor compártelo y recuerda que me ayudas mucho suscribiéndote a mi canal. Hasta la próxima.